está sano, ni uno solo que no esté saltando. Rompan todo, la mente es al micrófono, sonando al unísono. Tenemos el oxígeno para ponerte a pleno. Rompan todo, hey, que se pudra todo. Si se tiene que pudrir somos nosotros. La casa está caliente, hermano, ya que está despierto. Que venga la que sea, que le ponemos el pecho. Atento a las señales en la selva del cemento. Hay muchos animales y vos estás en el medio. Cuidado, el lobo sigue camuflado. Un fierro en la cintura y una placa del estado. Voy elevado por las dudas, odiado por los judas, armado hasta las manos de letras y partituras. Que se pudra todo, ustedes ya lo saben. Esperan ese fuego y craneando se lo trae. Vos fíjate. Hace 35 años, familiares de los héroes de la patria, junto a los veteranos, transformaron el dolor y las heridas de la guerra en amor. Pero muchos quedaron en el camino. La verdad desnuda indica que hay más muertos posguerra que en las islas, porque no recibieron tratamiento psicológico adecuado. El Estado y la sociedad le dio la espalda. Mario, ¿cómo fue ir a la guerra de Malvinas? Fue duro y fue un placer. Si quieren venir, que vengan, te presentaremos batalla. ¿Hace cuánto se conocen? 38 años, vamos para 39 ya. Una historia de amor de 39 años. Sí, así es. No me veo no yendo a Malvinas. No me veo no yendo a Malvinas. Fue duro porque antes de irme yo estaba de novio con esta señora. Y el pensamiento era en el día de mañana formar una familia con ella y saber que voy a una guerra y que podía perder todo. Tenía que dejar las cosas medianamente organizadas. Entonces le escribí me escribí 3 cartas, una a mi mamá, una a ella y otra a mi hermano, por si se enteraban que yo había muerto en la guerra. ¿Y qué decían esas cartas a rasgos generales? A ella le pedía que se volviera a casar, o sea, no que se volviera a casar, que se casara, que buscara a un hombre que la mereciera, que la liberaba del yugo de tener un muerto antes de tener un marido, ¿no? ¿Y usted, Mónica, cómo vivió ese momento cuando le dijo su marido, su actual marido en esa época novio, mi amor, me tengo que ir a la guerra? En ese momento las comunicaciones no eran tan fluidas como ahora. No había celular, no había teléfono. Yo tenía un teléfono fijo en casa y bueno, me llegó una comunicación de que me llamó así rápido que bueno, que se iba porque ellos se fueron después que empezó el conflicto a Malvinas. El regimiento de él, que es el regimiento 6, que está ubicado en Mercedes, en la ciudad de Mercedes, Buenos Aires, partió a Malvinas después del 2 de abril. Así que me llamó y bueno, fueron las palabras, me voy, el regimiento va a Malvinas y nada más. O sea, no había ninguna otra explicación. Y para mí, con 18 años en ese momento era... O sea, no tenía idea. ¿Cómo viviste el conflicto armado, lejos de tu familia? No, yo traté por todos los medios de bloquear lo que es la parte familia. Concentrarte en lo que estabas haciendo. Sí, porque si no, no hubiese podido. No hubiera podido
Si hubiese estado pensando en mi familia, en ella y demás, no. Con ese sistema, me imagino que aquel que estuvo pensando en su familia de Buenos Aires o de otro lugar hubiese estado mucho peor. Coronel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo te va? Vení, un abrazo. Un abrazo de soldado nos damos. Gracias por recibirme acá en este lugar. No, al contrario, es un honor recibirlos. Gracias a ustedes por venir, ¿eh? Bienvenidos a casa. ¿Cómo se llama donde vamos a entrar? Este es el Centro de Salud de las Fuerzas Armadas para Veteranos de Guerra de Malvinas. Como dice nuestro lema, un lugar donde unos pocos hacen mucho por muchos más. Es el lugar donde se curan las heridas del alma del soldado. En nuestro centro se atienden esas heridas que sangran y nadie ve. Las heridas del cuerpo curaron, cicatrizaron, las partes del cuerpo que se perdieron también tienen cicatriz y el hombre se acostumbró a vivir con esa herida. Las heridas del alma sangran y las ven únicamente los seres queridos y el que las sufre. Acá tratamos de aliviar esas heridas del alma. Fue una larga lucha, es una larga lucha. ¿Y por qué se tardó tanto? Se tardó tanto por muchas cosas. Primero porque nuestro Estado no estaba preparado para recibir veteranos de guerra. Segundo porque el término estrés postraumático nace casi con la guerra de Malvinas. Por eso el costo lo pagamos no solo los soldados de Malvinas, los soldados británicos también lo pagaron. Los argentinos pagamos un costo y los británicos pagaron el mismo. Porque tampoco Inglaterra, que era un país preparado para la guerra, un país de combate, imperialista por naturaleza, de invadir lugares y de tener guerra tras guerra tras guerra, mi abuelo, mi tío estuvieron en la guerra mundial por Inglaterra, no estaban preparados tampoco. Por eso Estados Unidos pagó el costo de Vietnam, por eso los soldados británicos, que fueron supuestamente los ganadores de la guerra, también pagaron los costos en salud mental de sus soldados. Y nosotros no fuimos la excepción. En Campo de Mayo se trató de aprender como se podía, se trató de aprender como se podía también en los hospitales militares, pero la realidad es que se fue aprendiendo sobre la marcha. Cuando volví yo nunca había entendido bien la derrota de Malvinas, qué lección me dejaba, yo me sentía un fracasado y nunca había sabido cómo devolverle a mis soldados esa sensación de no haberlos sabido cuidar durante la guerra. Yo tuve muertos y heridos en mi sección, tuvimos 2 combates y un jefe, su misión no termina cuando se acabó la guerra, sigue de por vida porque esos soldados estuvieron dispuestos a dar su vida por él. Y cuando yo volví me sentía fracasado en algún sentido. Entonces, cuando era un joven oficial, mi forma de cubrir esa culpa que tenía era preparar a los soldados que me tocaban en suerte para ser los mejores, para que si les tocaba ir a la guerra, ellos lograran que el que muera por su patria sea el soldado enemigo, no ellos. Y recién en el año 2007, cuando fui destinado al Departamento de Veteranos de Guerra del Ejército, encontré un bache que había en la historia de nuestros soldados, un bache que el Estado se había olvidado de atender, que era la parte de la salud mental y del cuidado del veterano y de sus familias. Los familiares de caídos, los veteranos que no tenían patologías relacionadas con la guerra, no figuraban dentro de los planes de asistencia. Era increíble. ¿No estaban? No figuraban solamente en el PAMI como obra social, pero no figuraban en la parte asistencial. Así que empezamos en 2007 a hacer cambios, generar cambios, las juntas médicas que hacían los veteranos de guerra para que se den dictámenes para ver si tenían patologías mentales relacionadas con su participación en la guerra, todavía no estaban bien configuradas, así que había un trabajo muy duro por hacer y ahí encontré la razón de ser de por qué podía devolverle a mis soldados lo que no había podido darles en la guerra y ser un buen jefe. Y un buen jefe a lo mejor tarda 30, 35 años, pero sabe y encuentra el camino. ¿Qué fue lo más duro de Malvinas? Yo siempre digo que en Malvinas tuve dos momentos, uno de terror y otro de miedo. Uno de terror porque me perdí, fui a buscar de un puesto adelantado que teníamos, fui a buscar las raciones y fui solo, para no dejar el grupo que estaba adelantado con 2 personas menos, me fui solo. Quiero aclarar, yo era soldado, ¿sí? Pero soldado viejo,
Y siempre fui una persona que se llevó puesto al que se le pusiera adelante. Y bueno, me fui solo, busqué las raciones, el jefe de sección me dice, mi jefe de sección, Aldo Franco, me dice, Giralde no se queda y se váyase mañana. No, pero... No, dice, está bajando la niebla y se va a perder. No pasa nada. Nosotros veíamos la hilera de piedra que teníamos al frente, no sé la distancia que tendría. Le digo, no, llego a la hilera de piedra, después no tengo forma de perderme. Me perdí, caminé como un loco, se ve evidentemente en círculo, y aparecí. Yo en ese momento no lo sabía, después me enteré, del otro lado del Monte Dos Hermanas. Yo el otro lado del Monte Dos Hermanas no lo conocía. Del otro lado del Monte Dos Hermanas se veía el aeropuerto, las luces del aeropuerto. Cuando yo veo las luces del aeropuerto, pensé que era San Carlos, porque recién habían hecho una cabeza de playa ahí con pista de aterrizaje. Yo decía, no pude haber caminado tanto. En ese momento siento ruido. Yo siempre andaba con el fusil cargado. Me escondo. Y se me ponen a hablar a 3 metros, 4 metros, 3 soldados, y a fumar. Del terror que yo tenía, no les entendía el idioma. A veces la gente no lo entiende. Y yo tampoco entendía lo que era el terror. Pero no les entendía el idioma. No, para mí no sabía si hablaban en inglés, alemán, castellano, no. Y yo pensaba, lo único que siempre le agradezco a Dios es haberme dado la serenidad de decir, esperemos hasta último momento, porque yo decía, a estos 3 los mato, no tengo problema. Pero ¿y el resto? Porque los 3 no están solos, ¿el resto qué? Y dije, bueno, si no me descubren, dejo que se vayan y después me acobacho de nuevo. Si me descubren, los mato y después veré. No me descubrieron, terminaron de fumar, se fueron y yo volví a bajar de la altura de que estaba. Me escondí abajo con las raciones a esperar el nuevo día para ver el mejor panorama. Y ahí descubrí que era la misma colina de la que había salido, que los muchachos que estaban fumando y hablando eran compañeros míos, que gracias a Dios nunca tuve Tuvimos la suerte, ellos y yo, de no vernos, porque si no lo hubiese matado, y no sé cómo hubiese sobrevivido a eso yo. Uno recorre la historia de estos 35 años y ve como determinadas ausencias. ¿Qué recordás del 82, de la guerra, cuando te enteraste que ibas a ir? No, nosotros estábamos felices, íbamos en un camión cantando desde Mercedes al Palomar a tomar el avión y íbamos felices. Cuando subimos al avión no sabíamos que íbamos a Malvinas, hicimos escala en Gallegos y cuando estábamos aterrizando me pareció raro, yo creí que íbamos a la cordillera y me pareció que era un pueblo demasiado grande, muy iluminado como para tratar de imaginarme una localidad cordillerana que fuera así. Y el piloto nos anunció que era un honor habernos transportado y que estábamos por aterrizar, en ese momento se llama Puerto Stanley, que estábamos por aterrizar en el aeropuerto de Puerto Stanley. Y una algarabía arriba del avión, increíble, celebrando, festejando. Realmente nos sentíamos parte de una gesta histórica. Eso es lo que pensábamos al principio, como todo joven idealista y que no conocíamos los horrores de la guerra y lo que íbamos a vivir. Pero no, fuimos con una emoción enorme. ¿Qué fue lo más duro de la guerra? La rendición, claramente.
Lo peor de la guerra fue también después soportar duramente el combate de Monte Tumbledown, de nuevo tener muertos y heridos en ese cerro, combatir con bravura. Realmente vi a mis soldados poner un valor enorme, saber que iban a morir como eran las Termópilas, y no eran los 300, no era una fábula, era la realidad. En Puerto Argentino estaba la salvación, en el monte estaba el infierno, y ellos dijeron el infierno, por sus camaradas, por su nación. Y cuando llegamos a Puerto Argentino, el 14 de junio al mediodía, la última fracción de infantería que había hecho un contraataque, diezmados, habíamos subido al cerro 40 y pico y éramos 14. Me acuerdo que llego a Puerto Argentino, se produce el alto el fuego casi inmediatamente que llegamos y nos metimos en el jardín de una casa. Y yo me paro, miro al cerro, al monte Tumbledown, y claro, yo sentía como que Tumbledown de 2 Hermanas era mi casa. Y yo tenía que estar ahí, no entendía bien qué hacía en Puerto Argentino, ni por qué no estaba en mi cerro. Pensaba en los soldados que me faltaban, entonces estaba como desesperado. Y me agarró una profunda desazón porque mi sección estaba desarmada. Y esa misma noche del 14 de junio, a la noche estábamos escondidos estábamos guardados en una cueva que estaba bajo tierra. Era un viejo búnker de la Segunda Guerra Mundial donde guardaban munición. Y había en el centro una vela hecha con grasa de oveja encendida, nadie hablaba. Yo me sentía un perdedor absoluto, que no había sabido cuidar a mis soldados, que había fracasado, que los había hecho morir inútilmente. Entonces yo me escondía detrás de la sombra de una columna, la sombra que hacía con la vela de la oveja, y cada vez que entraba el oficial de personal leía la lista de desaparecidos, siempre eran todos soldados de mi sección. Cosa que me deprimía profundamente. Entonces yo me escondí de mis soldados y mis suboficiales, los que se habían reunido, y me quedé ahí solito. Y como yo no sé qué hora era, como a la medianoche, veo que un grupo de soldados de mi sección con el encargado de sección se me acercan, con el sargento primero Corbalán, y el soldado Diciulo, el soldado Minuti, Polizo, y digo, bueno, me vienen a pegar, o sea, por inútil, por mal jefe. Y Diciulo, que es un tipo muy jodón, de Mercedes, me dice, párese, mi subteniente. Y yo me quise parar y me di cuenta que tenía los tobillos hinchados, las rodillas hinchadas, los codos hinchados, no me podía mover, no podía doblar las piernas. Entonces, como pude, me paré y puse la cara para que me peguen, esa era la sensación que yo tenía. Y ahí me dicen, feliz cumpleaños, subteniente, me dieron un abrazo. Y ahí fue el único momento que me permití llorar en la guerra, y el único momento que me permití llorar después de la guerra. Durante la guerra tuve ejemplos, enseñanzas, viví un retiro espiritual, me hice más espiritual, más profundo, aprendí a rezar con convicción, aprendí que el que estaba al lado mío era mi hermano y que éramos pares y que era un mundo ideal en muchos sentidos. El soldado vive un mundo ideal en muchos sentidos. Esa noche y ese abrazo de mis soldados diciéndome feliz cumpleaños fueron un cachetazo, porque si bien me reconfortaban o me querían reconfortar, decirme que estaban contentos de haberme tenido de jefe, para mí fue, o sea, yo cómo iba a celebrar mi cumpleaños o agradecer que me digan feliz cumpleaños cuando había soldados heridos en el cerro que estaban siendo atendidos, había muertos en el cerro y yo no sabía de ellos, entonces me pareció como muy injusto. Fue el peor momento de la guerra, eso fue claramente ese 14 de junio, sí, eso no lo olvido nunca. El que vino a Malvinas empezó a hacer muchas preguntas. A nosotros nos preguntaban qué nos había pasado, si habíamos comido, si habíamos entrado en combate. Nos preguntaron de todo. Y nosotros en un momento queríamos preguntarle a la gente en ese momento qué vivieron ellos acá. Y las respuestas la verdad que fueron para mí vacías. Porque el contexto de la Argentina acá en Buenos Aires y en otros lugares del país realmente había sido de que no pasaba nada. La vuelta fue muy amarga, porque volvimos, nosotros el regimiento tiene 11 caídos, y nos llevaron a la Lemos a hacer una especie de engorde. Y claro, ya estábamos aburridos, nos queríamos ir. Mira, cuando volví al continente de las islas, fue raro porque ahí conocí algo. Primero, que a muchos nos salvó la familia y los amigos. La gente en general te preguntaba si mataste, si sufriste, si tuviste hambre, son preguntas morbosas pero lógicas. No había periodistas, no había bandas, no había canales de televisión, no había periódicos.
había muy poca gente que escribía sobre Malvinas o hablaba o preguntaba, y el que te preguntaba tenía la morbosidad lógica de esas cosas. Y costaba contestar. Nuestras familias fueron las que no preguntaron nada, se callaron la boca, nos apoyaron y respetaron nuestros silencios y las que se bancaron nuestros fantasmas. Y los fantasmas de los soldados que andaban con sus estampitas en los trenes, o los fantasmas de los soldados que eran echados de sus trabajos porque eran loquitos de la guerra. Mucha gente no se compenetraba con la guerra, salvo aquel que tenía algún conocido o algún soldado en combate. Entonces, amigos míos de la época que nos criábamos, y habían ido a bailar, habían ido a hacer sus tareas cotidianas, normales, y nosotros llegamos y esperando otro recibimiento. Pero también nos dimos cuenta que al perder esa batalla en Malvinas, no entramos por la puerta grande, entramos por micros, escondidos, fuimos a Campo de Mayo, no teníamos bien por qué teníamos que estar ahí, queríamos ir de vuelta rápido a nuestras casas. En Malvinas estuvimos prisioneros de los ingleses y acá estábamos prisioneros de los argentinos porque no nos dejaban salir. Y ni siquiera puedes decir, bueno, te están haciendo estudios. No era ningún estudio. Era preguntarte, ¿te duele algo? Nadie le dolía nada. Y al que le faltaba una pierna pedía los 2 zapatos para ponérselo porque quería salir. Nos hicieron firmar algo que no podíamos hablar. No podíamos hablar de lo que había sucedido en ese momento. El Estado quería esconder. Era una situación política muy delicada. Era la última parte del gobierno militar en el poder. Y entonces nosotros teníamos que volver a armarnos. Yo vine herniado, anémico, muy bloqueado. Y bueno, dije, me quedan 2 materias, voy a tratar de rendirlas y estar ocupado en algo. Y me recibí de técnico electrónico y dije, bueno, buscaré un trabajo, pero no estaba en condiciones para entrar a ningún lado, porque no estaba bien psicológicamente y además porque físicamente no estaba apto para un trabajo, rebotaba en los trabajos, porque mi salud era endeble, había venido muy complicado. Vine con un cuadro además de pie de trinchera, vine con una hernia inguinal, vine con problemas gastrointestinales y me costó mucho recuperarme. Ya cansado, salí a caminar fuera de las compañías, del lado para el alambrado que da a la ruta. Y recuerdo que era una visión, me encontré con la madre de un veterano que había fallecido en Malvinas. Y yo siempre digo que era la visión de las carreras de auto que pasa a toda velocidad y le enfocan solamente a ese auto. Toda la gente, la demás gente no existía, estaba solamente la madre del compañero mío. Y yo que no tuve problema en ir a matar, que no me faltaron coraje para todo, no tuve el valor suficiente para acercarme a la mujer y decirle que su hijo había muerto. La sentí que me llamaba y miré así como un pareo, como a ver quién era que me llamaba, y me fui de vuelta para adentro, nunca más salí. Un loquito de la guerra era un ciudadano que había sido soldado, que había estado dispuesto a dar su vida por su patria, y de repente se encontraban, estaban en la calle, que estaban ignorados, que el Estado ni siquiera los reconocía como veteranos de guerra, y lo único que les quedaba era ser veteranos de guerra, porque en los trabajos muchas veces los discriminaban por esos fantasmas que tenían. Entonces se vestían de soldado, que era lo que mejor, o sea, el momento en su vida más sublime era cuando había estado con sus hermanos de la guerra, camaradas, en una trinchera. Entonces
la forma de volver a sentirse parte de la sociedad era ponerse ese uniforme de nuevo. Entonces vos veías en los trenes, yo tomaba el tren en San Fernando para Retiro y me hacía el dormido cuando veía un soldado de Malvinas que venía con una campera militar o con una camisa verde repartiendo estampitas diciendo que era veterano de guerra de tal o cual regimiento. Yo sentía tal dolor y tal vergüenza que me hacía el dormido, porque no me animaba a mirar a los ojos a ese hermano de la guerra al cual yo había visto combatir y había visto él a su vez morir por esas mismas cosas. Bueno, esos eran los loquitos de la guerra, la gente así lo sentía, así lo entendía. Dentro mío yo pensaba que él no iba a quedar allá. Siempre tuve como un sentimiento de paz. Lo que nunca imaginé es que quién iba a volver. ¿No? No. La mirada. A mí lo que me atrajo de él desde el día que lo conocí es su mirada. Cuando él vuelve, está vestido de fajina y parado en la mesa y me mira como, ¿qué pasó? Y yo lo miro y no había expresión en su rostro, no había, era como que... ¿Estaba triste? Acá no pasó nada, no. No triste, había como un vacío, algo... Algo se había apagado. Sí. Malvinas es Malvinas para mí desde antes de que él fuera Malvinas. Desde una maestra de 4º grado que nos inculcó que las Malvinas eran nuestras, que nos enseñó, y tengo muy grabado eso, y para mí Malvinas es mi vida, es el lugar que yo aprendí a querer antes de tener un marido, héroe, veterano de guerra, y yo volví a Malvinas. Yo fui a buscar, él no quiso viajar, a mí me proponen viajar, viajé con gente con infantes de marina, y yo digo que fui a buscar la sonrisa de él, la mirada. Creo, perdón, sentí que la mirada de él, parada, me senté en una piedra en la entrada de donde se entra a los montes, a camino a Monte London y a 2 Hermanas. Ese día en Malvinas yo entendí dónde estaba la mirada de mi hombre, de tanto dolor, entendí muchas cosas, entendí y recibí y abracé a ese muchacho de 20 años que venía caminando con su uniforme, con sus pertrechos, con sus borceguíes, con su cara sucia, caminando por esos montes. Y pude entender tantos años de dolor, pude entender tanta desidia, tanto abandono. Y como dicen acá en el centro de salud, poder acariciar un poco las almas, ¿no? Nuestras almas viejas de tantos años, de que no fue en vano nuestros años juntos, mi espera no fue en vano, hay mucho en Malvinas, hay muchos duendes, muchas almas, mucha fe, y bueno, como yo digo que son nuestras, y siento que son nuestras, está en mi corazón y aparte está en mi alma, y vos fuiste a dejar algo allá para que yo volviera a buscarlo, para entender un poco, para sanar heridas. A veces las heridas y las cosas que nos pasan en el alma no están junto a uno va dejando cosas.
Y yo fui y las acaricié un poquito, pero las dejé en ese lugar porque son de allí, son de ahí. El pasado duele y muchos soldados todavía hoy padecen enfermedades psiquiátricas, adicciones y el peor enemigo, el estrés postraumático. En 1982, cuando volvieron los jóvenes clase 1962 y 1963 al país, durante más de 9 años no recibieron tratamiento psicológico para paliar las heridas de la guerra. Los soldados de la patria, un tiempo después, siguen peleando la guerra de vivir.